El alma del micrófono, voces que nos dan una señal. Un programa de cultura rock. Amigos del alma del micrófono, otra vez Gerson Romero aquí presente, aquí en Cultura Rock Radio. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Miami. Él ha sido director de dos de las emisoras más importantes en la radio juvenil aquí en Colombia, Los 40 Principales y Radioactiva. Yo cuando era niño escuchaba a nuestro invitado en una sección los viernes llamado Los Viernes Orgásmicos en Radioactiva. Para mí es un placer tener para ustedes, que realmente es para ustedes que hacemos este programa, al señor Alberto Marchena Jr. Alberto, bienvenido al alma de micrófono, voces que nos dan señal. Es un placer que esté con nosotros. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, gracias por invitarme y aquí estamos para hablar un ratico sobre las cosas que nos gustan, la música, la radio y mucho más. Bueno, Alberto, ahí sí empecemos pues como les dije, Alberto está desde Miami, está una hora adelantado, su uso horario es +1 que el de Colombia. Bueno, empecemos con Alberto Marchena, el niño barranquillero. ¿Cómo fue la infancia de Alberto Marchena ahí sí, cuando nací? Pues, danos una breve biografía una breve autobiografía y cómo era tu infancia, cómo fue ese crecimiento y empezar el gusto por la música. Bueno, yo comencé realmente, mi gusto por la música comenzó desde muy joven, tenía tal vez unos 12, 13, 14 años, más o menos como en esa edad. Digamos que yo no podía practicar muchos deportes por un tema que tenía de una operación de una pierna que me habían hecho, y eso de alguna manera hizo que yo buscara como otra cosa donde distraerme, y digamos que en la música encontré como esa parte. Digamos que tuve dos influencias claras, una pues lógicamente la de mi papá, que oía mucha música. Mi padre oía música en géneros muy amplios. Otra fue mi tío también, que fue una persona muy importante, que también ya mi tío era un poco más anglo, más rockero, y tal vez como que perfiló un poco más mi estilo musical, como por así decir. Eh, y bueno, después de eso simplemente era alguien que le encantaba oír música todo el día, escribía de música, trataba de aprender por mi cuenta, compraba discos, compraba revistas, me suscribía a revistas, y ahí empezó como que mi gusto por la música. Ya todo el mundo sabía, todos mis amigos del colegio sabían que yo era el loco que todo el día vivía oyendo música, mientras todos los demás hacían deporte o yo qué sé qué. Y a los 14 años, muy joven, hice mi primer programa de radio porque un primo me invitó a hacer un programa, un primo no, un hermano de un primo mío me invitó a hacer un programa de radio, y hice más o menos como unos 7, 8 semanas de un programa de radio, porque después me fui a vivir fuera de Colombia, y fue la primera vez que hice radio en mi vida. Tenía 14 años inclusive, estaba bien pequeño, la verdad. Y en adelante, pues, simplemente siempre fui un fanático de la música, y hasta que mucho tiempo después, cuando tuve como 18 años, me volví, mientras tenía mi carrera, empecé a estudiar mi carrera, me fui reconectando un poco con los medios. Lo primero que hice fue escribir en un periódico, después me invitaron a un programa de radio, después hacía un programa de televisión, y ahí comenzó toda la venta Bueno, durante esas migraciones, y los medios. Sí. Bueno, Alberto, durante esas migraciones, pues siendo tan pelado, me imagino que la influencia de la música, la influencia de los lugares donde estuvo viviendo fue muy fuerte. De esos lugares donde vivió, ¿cuál es uno el que usted diga, este fue el que me marcó completamente, pues para intentarse reconectar de nuevo con los medios? Yo digo que más allá de los medios, yo más que una persona de los medios, soy un amante de la música por encima de cualquier otra cosa. Y digamos que mi amor por la música me llevó a los medios, porque los medios eran una forma de poder compartir lo que era mi hobby. Exactamente. Para mí, lo que para mucha gente es ir a un estadio y compartir con gente un partido de fútbol, para mí ir a una emisora de radio, escribir en un periódico, era compartir como mi amor
por la música y no quedármelo para mí solo. Eso siempre me gustó. La música no es una cosa que siempre quise para mí, era una cosa que yo sentía o tenía la necesidad de compartir con la gente. Yo creo que eso fue lo que me llevó a la radio. Yo digamos que me marcó mucho la ciudad de Miami porque yo viví aquí algunos años de mi adolescencia y escuchaba pues, la música de aquí, escuchaba la radio de aquí y digamos que mi estilo de hacer radio no estuvo marcado por ninguna influencia en Colombia. Yo no creo que tenga ninguna influencia en Colombia, tal vez alguna pequeña de una emisora en Barranquilla que se llamó Universal Stereo, que dirigió un amigo que se llamaba Jimmy Villarreal, un gran amigo hoy en día, pero básicamente mi escuela fue muy de Estados Unidos y digamos que la radio en Estados Unidos, la radio de Miami marcó como que los inicios de mi carrera, y la forma como me gustaba presentar la música, oírla, programarla. Creo que mi influencia más grande estuvo por ese lado. No fue básicamente en Colombia. Sí, pues también teniendo en cuenta las migraciones, digamos, siempre les pido a los invitados en la preproducción una canción. La primera canción de inicios que usted me dice es When I Think of You de Leif Garrett. ¿Por qué la canción? ¿Qué le recuerda? Esa Ah, sí. digamos que esa canción más que quiero Leif Garrett en los años 80 y finales de los años 70 era como el Justin Bieber de la época. Sí, señor. Y digamos que a mí me gustaba de todo, desde el rock hasta la música pop. Y me acuerdo que el primer disco que tuve en mi vida o que fue mío fue un disco de Leif Garrett que compré porque lo había visto en un programa de televisión en Estados Unidos, me gustó y compré el disco y ese fue como mi primer disco que tuve. Y ese disco tal vez de alguna manera como que cuando recuerdo mi inicio en la música, siempre recuerdo ese disco, que hace poquito lo volví a comprar en vinilo y lo tengo porque fue como el disco que como marcó mi inicio en el mundo de la música, por eso es tan importante para mí ese disco. De casualidad, el vinilo lo compró en su última visita a Moeva, la tienda que lastimosamente cerró en Los Ángeles. No me acuerdo dónde compré ese disco. Yo creía que lo compré online. Creo que lo compré en Amazon, creo. Mentira, no fue no fue en amigo donde lo compré. Creo que lo compré fue en Amazon que compré ese disco, porque no es una cosa fácil de encontrar. Entonces, creo que lo encontré más por ese lado. Pues entonces, escuchemos y veamos el video de Leif Garrett, When I Think of You, con nuestro gran invitado que es Alberto Marchena Jr. Recuerden que ustedes pueden seguir a Alberto Marchena Jr. en todas sus redes sociales y además más adelante vamos a hablar del podcast que está haciendo por estos tiempos de cuarentena, el cual es en las listas de podcasts en Colombia es de los que a las 8 de la noche, puntea, como espero que este programa también puntee cuando ustedes lo estén viendo por Instagram TV o por YouTube. Entonces, vamos a escuchar la primera canción que nos recuerda Alberto Marchena y ya regresamos. Chicos, rock and roll. ¡Sí! Bueno, amigos, acabamos de ver un gran video que nos recomendó Alberto Marchena Jr., nuestro invitado en El Alma del Micrófono, voces que nos dan una señal. Bueno, Alberto, empecemos con Alberto Marchena que llegó a la radio colombiana. ¿Cómo fueron esa llegada a los medios colombianos después de su travesía en Miami, criarse en Miami y tener mucha influencia de la radio norteamericana para traerla aquí a Colombia? Como yo te dije, mi primer contacto en la radio fue a los 14 años. En esa época estaba viviendo en Colombia, en Barranquilla específicamente, y un familiar de un primo me invitó a participar en un programa de radio en una emisora de Todelar. El programa me acuerdo que se llamaba El Hall Musical. Era una emisora de AM y ahí hicimos como unos 6, 7 programas más o menos, calculo yo. Después después me vine a vivir a Estados Unidos y cuando regresé y cuando ya estaba en la universidad, me gustaba el tema de la música y terminé escribiendo en un periódico, en el periódico de Barranquilla que se llama El Heraldo. En El Heraldo empecé a escribir en Barranquilla y al poco tiempo un día me invitaron de una emisora de radio de una universidad que se llama Uniautónoma. Me invitaron a un programa de radio que iba a las 6 de la tarde, ahí me invitaron y el programa de radio de alguna manera
le gustó lo que le dijeron, y ¿por qué no regresas mañana? ¿Por qué no regresas mañana? Y terminé yendo todos los días hasta que me terminé quedando. Simultáneamente empecé a hacer un programa de televisión de videos con Ernesto Macaulan en Telecaribe. Y ahí comenzó como mi camino por la radio. Terminé muchos años después después de un tiempo terminé en Caracol Radio. Dirigí las emisoras de Radioactiva en Cartagena. Trabajé en Barranquilla, dirigí Radioactiva en Cartagena y después terminé en Bogotá, donde aterricé a ser director de Radioactiva Planeta Rock. Y después de un tiempo dirigí W Radio también, cuando se inició, cuando Julio se vino para Caracol. Después dirigí los 40 principales. Eso fue como mi camino radial. Bueno, ahorita que pues Alberto nos acaba de hablar que hizo el programa de música con el gran y pues lastimosamente ya fallecido Ernesto Macaulan, que fue trabajar con Ernesto, que pues era un hombre muy prolífico, muy culto, y me imagino, y la mezcla de sabores que le ponía Macaulan a todo lo que hacía en su vida, me imagino que lo tuvo que marcar. Ernesto era un tipo, era un tipo fantástico, porque era un tipo con un estilo periodístico muy particular, muy cercano a lo costeño, pero que era muy abierto mentalmente a muchas cosas. Sus gustos se movían de manera ampliamente. Fuimos muy buenos amigos en una época de la vida. Y lo recuerdo con mucho cariño. Es un tipo súper interesante, y digamos que es una de las, duele que él no esté vivo hoy en día, porque creo que ha sido una de las grandes pérdidas que el periodismo ha tenido en la costa y en general en Colombia. Ahí sí, estuviese Ernesto estuviese entre nosotros, créame que hubiese hecho todo el proceso de preproducción para tenerlo en este espacio, porque pues era una voz autorizada para hablar, pues primero de los sonidos del Caribe, pero era un ser muy universal. Era un ser muy universal. Sí, entonces, pues cuando lastimosamente dejó este plano terrenal, pues ahí sí, aquí en el interior, pues lo digo desde mi parte, perdón que se me... Listo, ahí sí, para que se den cuenta que estamos grabando, no estamos haciendo pantallita verde. Cuando murió Ernesto pues aquí para mí fue duro, porque pues leía siempre sus crónicas y sus columnas, pero bueno, ahí sí, está en un mejor plano ahorita que nosotros, ahí sí, como dicen las madres católicas, no está en este valle de lágrimas. Pues bueno, Alberto, usted ahorita trabaja siendo el manager, el representante de la gran artista colombiana Pedrina, y nos recomienda Estamos Juntos de Pedrina. ¿Qué tiene esa canción exactamente? Pues que estás siempre con ella, estás pendiente de todo lo que ella hace en su vida artística, pero ¿qué tiene esa canción para que... Esa es una canción muy linda. Entre otras cosas, Pedrina es una cantante de un género de pop alternativo, y esta canción la lanzó producto de la idea de su publishing, que es Universal Publishing. Y Universal Publishing le dijo que por qué no hacían una canción en colaboración con un artista brasileño llamado Courtois, y una artista mexicoamericana llamada Diana Gameros, y que por qué no escribían una canción juntos. Y eso era un tema de la pandemia realmente. Entonces se comunicaron todos a través de Zoom, y empezaron a componer la canción. Digamos que Pedrina tenía como el lead de la canción, tanto en la composición como en la parte del canto. Compusieron la canción por pedazos, se le iba mandando de un lado a otro. Y al final, cuando Pedrina me mandó la canción que ya estaba terminada, pues digamos que yo me impresioné mucho, porque era un poco de lo que estaba viviendo en este momento en mi vida, y el hecho de estar separado de personas especiales o de personas que son únicas en tu vida. Y la canción reflejaba eso. La canción se llama Estamos Juntos, y es un poco todo lo que sentimos las personas que por esta situación que vivimos hoy en día de la pandemia, pues no estamos con quien quisiéramos estar y tenerlos a nuestro lado. Por eso que esa canción para mí me parece tan especial, además pues, de ser de una artista con la que vengo trabajando ya hace algún tiempo. Pues hagamos ahí esta pausa musical para ver el video de Estamos Juntos de Pedrina en colaboración con artistas de la región. Estamos con Alberto Marchena Jr. en el alma del micrófono, voces que nos dan una señal. Entonces vean el video, ahí sí, busquen a Alberto en sus redes, síganlo, estén pendientes, porque ya vamos a hablar de Rock a Domicilio y del resto de planes que pues
con esta situación coyuntural de la pandemia va a ser Alberto Marchena y qué sorpresas puede traer para todos nosotros. Vean el video y ya regresamos. El mundo no es lo que era ayer, algo cambió, algo se movió. Probando, probando, probando. Oiga, ¿no cantará rock? Probando. Probando, probando. Bueno, acabamos de ver esta gran canción de Pedrina, Estamos Juntos, continuamos con Alberto Marchena Jr., que es uno de los hombres que marcó época y sigue marcando época con su trabajo en la radio colombiana, porque pues ahorita él nos contaba que pues dirigió la W cuando empezó el tránsito de Julio Sánchez Cristo a las emisoras del grupo Prisa, pues o todavía era Caracol y después sí se convirtió en Prisa, Alberto. Ya en esa época era Prisa. En la época de Julio ya era Prisa. Bueno, Sí. al momento de empezar a trabajar esa transición de ser la cadena radial colombiana a pasar llamémoslo así, a la influencia y el mando del grupo Prisa en España, hubo mucho problema por empezar a cambiar, digamos, líneas editoriales o a ti te dieron la libertad de manejar, de ser el director de W Radio ahí sí, sin tapujos, sin problema. No, yo creo que no, yo creo que, digamos que todos fueron épocas interesantes y durante mucho tiempo, además de eso hay que aclarar que independientemente que los dueños, que la mayoría se volvieron el grupo español Prisa, tenía un presidente colombiano durante mucho tiempo que fue Ricardo Alarcón, y pues Ricardo siempre pues mantuvo como la misma línea de Caracol en las épocas en que pertenecía al grupo Santo Domingo, entonces digamos que internamente a veces no se sintió el cambio tan grande. Tal vez unos años después se sintió un poco más, o recientemente, pero en ese momento la transición no. Bueno, de pasar de una radio hablada como la W también, pues con música y eso, a hacer una radio netamente juvenil como fue con Radioactiva, El Planeta Rock y los 40 principales. ¿Qué aprendizajes, qué dolores de cabeza le sacó en esa época de su trabajo, Alberto? Yo creo que todas las épocas tienen sus situaciones, todas las emisoras tienen como sus situaciones. Cuando llegamos a Radioactiva Planeta Rock, el reto era rescatar una emisora que durante mucho tiempo había cambiado de identidad y se había convertido en Planeta Rock, pero que la gente no la entendía y digamos que le dimos como la forma para que finalmente se convirtiera en lo que hasta hoy día es, que es la emisora más estable musicalmente del FM en Bogotá. Y digamos que lograr ese respeto y el reconocimiento y crear un formato que a pesar que fuera rock no fuera tan ennichado, que era la clave del asunto. Eso fue como parte del inicio. Y la otra parte, pues en el caso de W era simplemente pues crear un formato, digamos que mucho más completo, porque digamos que Julio venía de la FM, de hacer algo muy parecido a lo que venía a hacer a la W, pero aquí el proyecto tenía que ser mucho más ambicioso y crear una radio que combinara música, pero que además tuviera un estilo propio, y digamos que ese fue como el reto con W, y pues después más adelante con los 40, igual que no era fácil porque ahí era un poco crear una identidad propia y digamos que mantener como una editorial propia diferente a lo que necesariamente era la emisora en España, y digamos que ese proceso no fue fácil, y lidiar, entender que para poder ser exitoso en un país tienes que tener tu identidad de acuerdo al país y no ser una cosa tan globalizada, a veces no era sencillo. Entonces, cada emisora tiene sus puntos complicados, la verdad. Por ejemplo, pues en los 40, Insomnia al inicio la rompió, era uno de los programas más escuchados en la noche. En ese formato, cuando te lo proponen, vos sí la hacemos, no la hacemos, o porque fue un programa que también hizo Era y creo que estabas ya bajo la dirección, o fue antes de que Alberto llegase a la dirección. Insomnia arranca antes de yo llegar a 40, la verdad. Insomnia arranca antes de yo llegar a 40. Ya existía Insomnia en la noche. Cuando yo tomo 40, simplemente lo que hago es darle un poco más de orden, porque era un programa con un exceso de informalidad.
Era un programa un poco basado en la improvisación, en no preparar un programa, sino llegar a ver qué hay hoy y echar chistes. Y realmente para un programa ser exitoso necesita una planeación como tal. Y digamos que esa es la gracia de todo el tema. Que eso es la gracia de todo el tema. La gracia del tema es esa. Esa es la magia del tema. Y pues finalmente lo que hizo pues esa época grande de Insomnia pues una combinación de la espontaneidad que las personas que hacían el programa, más también un orden, una lógica y digamos que una disciplina en el día a día también fue importante para que el programa fuera o tuviera el éxito que tuvo en ese momento en el espacio de la noche. Bueno, Alberto, ahí sí, todo ha sido radio, medios, pero ahí sí, Alberto es médico, es graduado, es titulado en medicina o... Sí, yo me gradué de médico cirujano en el año 92 en la Universidad del Norte en Barranquilla y sí, esa es como mi carrera base, digamos, o sea, mi educación está hecha en eso. Ejercí durante pocos años, pues porque finalmente los medios me terminaron como absorbiendo, pero mi formación y mi carrera y mi diploma es de médico cirujano de la Universidad del Norte. Entonces, digamos, el poner en práctica la cirugía, ahí sí, ser muy meticuloso con lo que hace, creo que, pues no sé si es como el éxito de los procesos donde ha estado, ser muy meticuloso, todo muy, muy estricto como se tiene que hacer una cirugía. Yo creo que más que eso es como el proceso de trabajo. Yo siempre, a mí me gusta mucho investigar de un tema y estudiar una cosa desde un programa de radio, la preparación, el estudio previo. Y digamos que eso lo aprendí en la universidad. Aprendí a que tú no llegas a un examen sin prepararte o no llegas a atender a un paciente sin tener un conocimiento de que lo estás tratando. Y digamos que esa disciplina la aprendí ahí y hoy en día sigue siendo igual para hacer un programa de radio, para escribir. Yo también trabajé durante 5 años en una compañía de discos como director de marketing en Universal Music y siempre fue igual, siempre digamos que siempre fue igual, es como más que todo la disciplina de hacer las cosas de una manera ordenada, ese gran aprendizaje o esa forma particular o esos skills que te da la carrera, ¿no? Bueno, ahí sí, hablándolo muy musicalmente, muchos jóvenes no entenderán el lado B, ahí sí, el otro lado del cassette. Alberto es casado, es separado, tiene hijos. Yo soy casado y pues tengo una hija producto de mi de mi primer matrimonio, de mi primera relación. Y nada, simplemente, nada más. Bueno, hablemos de rock a domicilio, de dónde sale el PUN, el chispazo, vamos a hacer el podcast y pues tuviste como primer invitado a Juan Kiss, que era como la compañía, la llave con la que hacían el proceso. ¿Cómo empezó el proceso? Yo venía experimentando, tratando de encontrar un formato de podcast interesante y digamos que ya venía haciendo 2 o 3 podcasts con anterioridad y cuando apareció el tema de la pandemia y del confinamiento finalmente y de la cuarentena, me puse a pensar que la gente necesitaba algo o sea, necesitaba una compañía que le hablaran de algo que le gustara y que le generara pasión y que adicionalmente lo distrajera del estrés que le generaba el momento tan complicado que estábamos viviendo. Porque muchas veces no te provocaba oír música porque no estabas en el mood de oír música. A veces un programa de televisión como que no podías pasar viendo televisión todo el día. Era una sensación muy rara, ¿cierto? Y dije, ¿por qué no hacer un podcast para hablar de rock? Para hablar de rock, sobre todo para hablar, no para poner música, porque los podcasts no ponen música, sino que hablan. Y la ventaja es que eso no existía en la radio, porque la radio, cuando tú llegas a un programa, cuando tú haces radio en una emisora musical, pues tú no puedes hablar mucho tiempo, no puedes hablar más de 4, 5 minutos, 3 minutos, porque ya te están diciendo corta y vas con música. La gracia de esta historia era poder hablar de música como un par de amigos en la sala e invitar a gente a que se uniera a la conversación. Por eso fue la idea de hacer Rock a Domicilio, que era una combinación entre hacer un programa de radio, porque era emitido en vivo,
¿cierto? Que era la gracia, y la gracia de ser emitido en vivo era que la gente podía interactuar con el programa simultáneamente. Eso era súper importante. Y eso era muy, muy importante al momento de hacer el podcast, porque teníamos ese feedback de la gente para opinar sobre las cosas. Y adicionalmente a eso, pues también le poníamos un poco de alma, de old school al estilo de hacer una combinación entre radio y podcast, porque la radio también tiene su magia, y hacerlo en vivo y hacerlo de esa manera era un poco como parte de recrear también ese ambiente de la radio. Se me ocurrió el nombre de Rock a Domicilio, y después dije, necesito un compañero para hacerlo, porque siempre un programa conversado es mucho mejor. Y bueno, primero puse en Twitter, le gustaría que hiciera un programa de radio, no sé quién, a la gente, sí, un programa, podcast, y la gente dijo que sí, y dije, bueno, sugiérame compañeros. Y entre los compañeros que la gente sugirió a Juan Kiss. Juan yo lo conocía porque habíamos trabajado juntos en Radioactiva, y yo dije, bueno, ¿será que Juan sí tendrá el tiempo? Porque como él dirige Radioactiva Medellín, ¿será que tiene el tiempo para poder hacerlo el tema del podcast? Y le escribí, Juan, vea, le tengo esta historia, se suma, y me dijo, listo, arranquemos, y arrancamos de una manera informal, y cuando nos dimos cuenta ya habían pasado 2 meses haciendo el programa, y Juan, y además hacíamos programas de 2 horas, entonces ya Juan en un momento dado ya yo lo estaba reventando, porque además de todas las horas de trabajo que tenía, al final terminaba un poco cansado, y me dijo, me están poniendo mucha presión por la emisora, y entonces le dije, no, Juan, pero es que, pues, si me entiendes, lo primero es lo primero, porque ese es su trabajo, y digamos que yo continué el podcast. Hoy en día lo hago con un amigo que se llama Carlos Soñoro de Barranquilla, que es un empresario de conciertos, alguien que también sabe mucho de rock, y pues y seguimos, y yo creo que como tú lo hablábamos un poco extra programa, también me sembró esa semilla, Juan, de hacer podcast como tal. Me sorprendió fue la cantidad de gente que quería un espacio como este, que no existía. Realmente me sorprendió, y todavía me sigue sorprendiendo, y pues lo seguimos. Digamos que la cuarentena se ha o no se ha acabado, no sabemos finalmente si se acabó o no está ni claro. El hecho es que sí hemos seguido haciendo el podcast, lo seguimos haciendo todavía en vivo, y lo hacemos todas las noches, de pronto ya no de 2 horas porque es un poco largo, lo estamos haciendo de 1 hora ahora mismo, ya solamente lo estamos haciendo por audio, ya no lo estamos haciendo por Instagram Live, estamos dedicando toda la energía al audio, y digamos que la idea es seguirlo, y digamos que ya a medida como vayan avanzando las cosas, pues ir evolucionando. Entonces, yo creo que no lo vamos a dejar, creo que lo vamos a seguir haciendo, y si en algún momento dado no lo hacemos en vivo, seguramente lo haremos, lo tendremos disponible en todas las plataformas, y lo haremos, pues yo creo que la gracia de una vez por semana es muy poco, porque son muchos los temas de rock, y a la gente se le ha vuelto una costumbre oír el programa en algún momento dado del día o de la noche o como quieran, y creo que finalmente lo continuaremos no menos de 3 o 4 veces por semana. Digamos que variarán ciertas cosas en el sentido que estará disponible en todas las plataformas, de pronto no lo haremos en vivo, algunas cosas cambiarán, pero la esencia del programa seguirá estando ahí, y eso es parte de la historia, porque mucha gente, la preocupación es, como se vendió un podcast, que era un podcast hecho en tiempos de cuarentena, la gente nos decía, oiga, pero no lo dejen de hacer, y ya creo que es muy difícil zafarnos de esa historia, y dejarlo sería dejar cojo. La ventaja es que por lo menos hay casi 120 capítulos ya disponibles, o sea que el que apenas llega al podcast tiene para oír muchas historias. Sí, tiene tiempo. Tiene tiempo, imagínense, y nada, eso es un poco como la historia. La idea es no dejarlo y seguirlo continuándolo haciendo, porque siempre hay historias para contar alrededor del rock. Es decir, que con base a eso, víctimas de su propio éxito, con base a lo que ocurrió con Rock a Domicilio. Claro, y digamos que lo más bonito de eso es el feedback de la gente. Si uno no tuviera el feedback de la gente que le dice, oiga, oigo el podcast, me gusta, uno se sorprende de donde le escribe gente de Alemania. Y a mí lo que me gusta es que primero que todo, es como una evolución de la radio, en el sentido en que no dependes de nadie, no dependes de un jefe que te está diciendo esto está bien hecho, esto está mal hecho, no pongas esto porque genera rating, si no genera rating, habla de esto porque es más masivo. Digamos que aquí uno se puede dar unos lujos que no tienen ataduras, no tienes un control de nadie que te esté fiscalizando lo que quieres hacer. De pronto no tiene un gran fin económico,
pero por lo menos sí tiene esa magia que sí es muy bonita, que es poder compartir las cosas con la gente y sobre todo las cosas de música. Yo creo que esa es la razón para hacer, para seguir haciendo y la motivación para hacer. Bueno, Alberto, ahí sí, ya para casi terminar, cuéntanos qué, lo que trabaja, con lo que trabajas con el Caution Music con lo que es tu Bueno, página. Music Coach más que una página, no es una página. Music Coach es una compañía de management de artistas, de manejar artistas. Hasta ahora he trabajado con artistas mujeres, Pedrina específicamente, y con una niña de Barranquilla que se llama Coco Haddad. Y digamos que el trabajo del management es ese, es acompañar al artista en todo su proceso para lograr y posicionar su carrera musical. Y yo siempre he dicho que pues yo soy un fan de la música, no necesariamente de la radio. Por eso me ha permitido moverme en muchas cosas en la vida. Por eso he podido estar en una compañía de discos, por eso he podido estar en una emisora de radio, por eso he sido management, por eso digamos que en el mundo de la música me he movido, porque mientras yo esté trabajando con música seré feliz, a diferencia de que no necesariamente dependo de la radio para hacerlo. Y Music Coach es un poco eso, es poner toda la experiencia de muchos años de trabajar de varios años de trabajar en esta industria y de conocer las dos partes, de haber estado, de ser programador de radio, dirigir una emisora, conocer qué es lo que quiere el público, también la parte de haber trabajado como disquera. Es un poco la unión de los dos mundos a favor de un artista, y esa es la razón principal para haber creado Music Coach, la compañía de management. Bueno, Alberto, en el trabajo en Universal Music, pues rodeado de un universo de artistas, un artista que usted lo hubiese marcado, digamos, cuando estaba de gira y tuvo la oportunidad de estar cerca de él, un artista que lo hubiese marcado totalmente, de ese gran universo de artistas que ha tenido la oportunidad de compartir espacios. Uno trabaja mucho con artistas latinos, ¿cierto? Digamos que en Universal yo me trabajaba con anglos y latinos, pero con los latinos era con los que uno tenía mucho más contacto en el día a día. Y por ejemplo, Alejandro Sanz y Juanes me parece que son dos músicos impresionantes. Con Sanz tuve la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo, y digamos que es un tipo absolutamente brillante, que está dispuesto a todo, que no se complica la vida, que tiene una energía increíble, que siempre está de buena gana, que siempre trata muy bien a toda la gente. Creo que Alejandro Sanz es un tipazo. Le tengo mucho cariño a Alejandro y mucha admiración y mucho respeto musical. Y yo creo que el otro, pues Juanes, que ya teníamos una amistad de hace muchos años atrás, desde las épocas de radio y todo esto. Y digamos que son como las dos personas con las que me encantó trabajar en el mundo latino, Alejandro Sanz y Juanes. Mucho cariño y respeto y admiración por ambos. Y del mundo anglo, uno en especial, ahí sí que te haya dejado una gran huella. Pues varios, digamos que el haber conocido a Paul McCartney y a Ringo Starr trabajando en Universal fue fantástico. Sobre todo, pues McCartney fue muy corta la interacción con Ringo Starr, el baterista de los Beatles, fue mucho más grande. Hablamos un rato más grande y hay una anécdota muy bonita, y es que yo me moría por tener una foto con él, y yo estaba en los camerinos en Lima, en el concierto, previo al concierto, hablando con él sobre diferentes cosas, porque una de mis funciones era ir a hablar con él y darle la bienvenida al país. Y en medio de esa conversación, pues al final ya le tocaba ir a tocar. Yo quería una foto con él, pero no me daba pena pedírsela, y al final me despido de él. Y él me dice, ¿nos tomamos una foto? Y yo, gracias, por supuesto. Y entonces me tomé una foto que tengo guardada, y yo creo que más que necesariamente la foto, la historia detrás de la foto fue una de las cosas, y de la sencillez de Ringo de ofrecerse él, tomarse una foto, fue tal vez de los detalles más bonitos e interesantes que me guardo de esas épocas, de trabajar en una discográfica. Bueno, Alberto, para terminar, nos dabas una recomendación de Sam Cooke, que es A Shame on Income. No sé, ¿nos podrías hacer el honor de presentarla? ¿Cómo la presentarías si estuvieses en un espacio radial? Esa es una canción muy bonita, y digamos que es una canción muy especial, por una razón, y es que estamos viviendo un momento, digamos que esta canción renació otra vez en estos días por todo el tema del conflicto racial que hubo en Estados Unidos, y digamos que más allá
solidarizarse con una causa específica, nos dimos cuenta que en verdad este mismo problema no solo lo tenemos no solamente está en Estados Unidos, sino que existe en todos los lugares del mundo, incluyendo nuestro país, en Colombia. Y esta canción que hace Sam Cooke, que es una belleza de canción, es de alguna manera no necesariamente toca ese tema directamente, sino que es la mejor explicación para lo que está pasando hoy en el mundo, y es tener la esperanza que un cambio va a venir. Y lo que uno tiene que tener es una esperanza de que las cosas van a estar bien. Y de eso trata esta canción de Sam Cooke, que se las quiero recomendar, y se llama A Change is Gonna Come. Un cambio va a venir. Bueno, entonces, Alberto Marchena, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Cultura Rock Radio. Es un placer para nosotros tener a un personaje tan prolífico, ahí sí, tan metódico y tan profesional como ha sido usted, médico, director de radio, escritor, una persona completa que ahí sí está aquí gracias a su amor por compartir ese amor con nosotros, con la música. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí en el alma del micrófono, voces que nos dan una señal. Y a ustedes, amigos, ojo, vamos a tener más invitados, entonces ahí sí los dejo para que Alberto se despida de ustedes y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación, y aquí estamos siempre, y los invito de momento a escuchar la música de Pedrina y Coco Haddad, y también a seguir el podcast de Rock a Domicilio. Muchas gracias, que tengan un gran día. Bueno, entonces, amigos, recuerden y no olviden seguir a Alberto en sus redes, estar pendiente de lo que hace, porque puede ser que tengamos Rock a Domicilio por todo el año hasta que se acabe esta pandemia. Entonces, Gerson Romero Prieto. I go to the movie